Bueno, pues hola, yo soy Irene San José, soy residente de cuarto año de Medicina Interna en el Hospital Universitario de Áraba, en Vitoria, y os voy a hablar un poco de la urticaria. Yo no os traigo un caso que hemos visto en una consulta, pero sí que es un caso que vivimos el servicio de medicina interna en primera persona. ¿Dónde? En la cena de final de residentes de medicina interna. ¿Y qué nos pasó? Pues bueno, durante la cena, durante el segundo plato concretamente, hubo 5 personas que empezaron con una clínica de exantema en cara, escote y brazos, que se puede ver aquí un poco en esta foto, pero bueno, igual la foto no es la mejor. Y luego una persona, además, desarrolló náuseas, vómitos y diarrea, todas además con prurito intenso y con cefalea. Voy a dejarlo así un poco aparcado y luego ya lo retomaremos. Entonces, ¿qué es la urticaria? Pues la urticaria es una entidad que se define por la formación de abones, angioedema o ambos. Se produce una reacción cutánea vascular con un edema vasomotor transitorio y circunscrito en la dermis, que es lo que ocasiona el abón típico característico. Puede o no asociarse con síntomas sistémicos, dependiendo si desarrolla una anafilaxia posteriormente, se puede identificar una causa precipitante o no, y la incidencia acumulada en la población general está en torno al 15 al 25%. Entonces, la lesión característica es el abón, que el abón son placas eritematosas, circunscritas y elevadas con palidez central y que en ocasiones, bueno, pueden ser de múltiples formas, pero en ocasiones pueden llegar a confluir. Suelen ser muy pruriginosas, sobre todo en la noche, más que dolorosas. Y luego las lesiones individuales son transitorias, van apareciendo y modificando su tamaño en el curso de minutos a horas para luego acabar siempre desapareciendo antes de haber pasado las 24 horas y siempre sin dejar ninguna lesión residual. Y esto es importante porque si tardan más de 24 horas en desaparecer, si son más dolorosas que pruriginosas o si dejan lesiones residuales cuando desaparecen, habría que hacer siempre el diagnóstico diferencial con urticaria vasculitis, que luego hablaré de ello un poco más adelante, pero hay que tenerlo siempre en la cabeza. Luego, el angioedema. El angioedema tiene la misma fisiopatología que la urticaria, pero se produce un poco más profundo, a nivel de la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo. Se caracteriza por edema de mucosas y suele afectar sobre todo a la cara, pero también bueno, pues a extremidades o genitales. Y es más bien un edema con sensación de hormigueo, quemazón, más que picor. Y suele tardar más tiempo en desaparecer que la urticaria, hasta 72 horas. Cuando no se asocia a urticaria, siempre hay que tener también en la cabeza pues que podemos estar ante un angioedema por fármacos, los IK2, sobre todo idiopático o hereditario por déficit de C1 inhibidor, un poco para tenerlo siempre en la cabeza. Y luego la patogénesis. Pues la urticaria es una enfermedad mediada por mastocitos en la dermis superficial o más profunda si se asocia con angioedema. Entonces, también se pueden encontrar basófilos implicados. Los mastocitos y basófilos liberan una serie de mediadores cuando se activan. El más importante, la histamina, que es el que provoca el prurito. Y la histamina tiene 2 receptores a nivel del mastocito, también en otras células. Los receptores H1, que es su unión, provoca un aumento en la permeabilidad capilar, y los receptores H2, que provocan vasodilatación. Y luego también otros mediadores como la triptasa, leucotrienos, prostaglandinas y muchos otros. Entonces, cuando esta liberación de mediadores, causa una activación en los nervios sensitivos, que es lo que ocasiona el prurito, y también la vasodilatación y la extravasación del fluido a la dermis, que es lo que ocasiona el edema y el abón característico. Y luego también reclutamiento celular en las lesiones urticariales, que todo esto libera más mediadores vasodilatadores y pues aumenta un poco esta reacción inflamatoria. Y luego mencionar rápidamente que también puede haber factores humorales asociados, por ejemplo, anticuerpos IgG funcionales que directamente pueden estimular al mastocito o directamente estimulan el complemento o el complemento, algunas proteínas de complemento, como las anafilostoxinas, pueden también estimular directamente al mastocito por su cuenta. Vale, clasificación. Pues el espectro de los subtipos de la urticaria es muy amplio y hay varias clasificaciones en función de dónde lo revisemos, pero la más ampliamente utilizada es esta, que clasifica inicialmente la urticaria en función de la duración. Pues la aguda, que es la aparición de abones, angioedema o ambos con una duración inferior a 6 semanas, la crónica más de 6 semanas, y dentro de la crónica tenemos la crónica espontánea, que es cuando no encontramos un factor precipitante, y las inducibles, que son cuando sí lo encontramos. Vale, en cuanto a la urticaria aguda, es aquella que tiene una duración inferior a 6 semanas.
más de los 2/3 de los casos de la urticaria de reciente diagnóstico van a ser agudas. Y es una entidad común y benigna que se estima que hasta un 20% lo va a padecer a lo largo de su vida. La causa se suele identificar con relativa frecuencia. Lo más frecuente son las infecciones, sobre todo víricas en la población pediátrica y con virus del tracto respiratorio superior. Mencionar que en esta pandemia por coronavirus lo hemos visto, pues por ejemplo, esta foto de aquí es de una compañera de nuestro servicio de medicina interna que le salió esta reacción con la infección de coronavirus. Luego también pues por medicamentos, por alimentos, etc. Los AINES también, que es un mecanismo muy frecuente. Y hay un alto porcentaje de estas urticarias que van a estar mediados por IgE, y en estos casos siempre es importante pues, derivar a una consulta de alergias para realizar el estudio. Y luego 2 segundos con el síndrome escombroide o escombroidosis, que se produce por la ingesta de pescado mal conservado, sobre todo atún, pero también se puede ver en otros pescados como sardinas o caballa. Y este pescado, al conservarse mal, pues hay un sobrecrecimiento bacteriano, la histidina se degrada a histamina y produce pues, el picor típico cuando se está comiendo el atún, y luego pues una reacción cutánea con flushing, eritema, mucho picor, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, incluso broncoespasmo. Vale, y luego la urticaria crónica, que es aquella que tiene la duración mayor de 6 semanas y se asocia hasta, con angioedema hasta en el 50% de los pacientes. La urticaria crónica es una enfermedad frustrante, tanto para el paciente que la sufre como para el médico que lo tiene que llevar en la consulta, debido a muchas veces a la persistencia de las lesiones a pesar de un tratamiento adecuado, y que puede ser, puede tener debajo una enfermedad sistémica subyacente, incluso infecciones o una enfermedad maligna. Entonces puede llegar a ser un reto diagnóstico. El curso clínico es impredecible, pues se caracteriza por cursar con remisión espontánea y con recaídas. El 70% tiene una duración de 1 año versus el 11% que dura más de 5 años. Vale. En cuanto a la urticaria crónica espontánea, es aquella en la que no identificamos ningún factor precipitante. Es muy frecuente que se asocie a otros tipos de urticaria, como por ejemplo las inducibles. Son autolimitadas con una media duración de 1 a 5 años y lo padece en torno al 1% de la población mundial. El área afectada puede ser cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo las zonas donde la piel se fricciona, como por ejemplo en las axilas, o donde pues igual la ropa pues presiona más algunas zonas del cuerpo. Y luego también la autoinmunidad juega un papel importante en estos tipos de pacientes, diferenciándose así 2 subgrupos, la urticaria, son los pacientes, la población inmune y la no inmune. Entonces aquí mencionar un segundo la patogénesis de la urticaria crónica espontánea. Pues como sabemos, la degranulación de los mastocitos es el evento inicial para el desarrollo de la urticaria. Y durante estos últimos años se han identificado 2 grupos de señales que son las que, pues, de activación de los mastocitos o basófilos. Las primeras, las reacciones tipo 1 o autoalérgicas, que se encuentran autoanticuerpos de tipo IgE contra autoalergenos o autoantígenos propios. El inicialmente estudiado y el más encontrado en este subgrupo de pacientes son los anticuerpos tiroperoxidasa, pero también hay una larga lista de autoalergenos como la tiroglobulina, el factor tisular, la interleucina 24, etc. Y luego las reacciones de tipo 2, que es donde tipo 2B, perdón, se encuentran autoanticuerpos contra los receptores de alta afinidad, contra el receptor de alta afinidad de la inmunoglobulina E, el de baja afinidad, y contra la inmunoglobulina E libre. Entonces, esta positividad, esta reacción, se ha podido demostrar años más tarde con esta prueba que hay aquí, que es la prueba cutánea de suero autólogo, que mide más bien la autorreactividad de estos pacientes. Y es positiva cuando, pues, al inyectar de forma intradérmica el suero del paciente, se produce un ABOM. Entonces, ¿para qué nos vale todo esto? Pues durante estos últimos años se han visto que estos 2 tipos de reacciones de autoinmunidad difieren en el curso de la enfermedad, de los marcadores de laboratorio y de la respuesta al tratamiento. Los pacientes con reacciones tipo 2B se ha visto que tienen mayor actividad y duración de su enfermedad, incluso que tienen mayor comorbilidad autoinmune. Esto también se puede ver con el tratamiento. El omalizumab, que luego hablaré de él, es un fármaco muy importante en estas urticarias, es un anticuerpo monoclonal anti-IgE y su eficacia apoya ambos tipos de mecanismos patogénicos mediante la reducción o de la inmunoglobulina E libre o de su receptor de alta afinidad. Y esto es un poco solo por mencionar porque es un tema que está bastante en auge y se están estudiando muchos fármacos que miran estas líneas de activación de los mastocitos,
pero sí que es verdad que todavía se necesitan muchos más estudios para caracterizar estas líneas y pues para buscar fármacos que actúen aquí. Vale, entonces, en cuanto a las asociaciones, pues la urticaria crónica espontánea se asocia con una lista muy larga pues de enfermedades, sobre todo alérgicas, como pues, asma, alergias a alimentos, dermatitis atópica y sobre todo enfermedades autoinmunes, que como ya he dicho antes, hay una fuerte asociación entre las enfermedades autoinmunes y la urticaria crónica espontánea, sobre todo enfermedades del tiroides. Estos pacientes, a pesar de que sea frecuente encontrar anticuerpos antitiroideos en estos pacientes, se ha visto que el simple hecho de que tengan anticuerpos antitiroideos no se relaciona con que puedan tener alterada la función tiroidea. De hecho, la mayoría de estos pacientes tienen una normofunción. Entonces, el papel de esos anticuerpos no está claro todavía. Simplemente puede pues, reflejar una tendencia a desarrollar autoanticuerpos en estos pacientes, pero aunque incluso tengan una normofunción, se ha visto que estos pacientes con estos anticuerpos tienen enfermedades más persistentes, más difíciles de tratar y más persistentes en el tiempo. Y luego también hay factores agravantes como factores físicos o los AINES. Hasta en el 50% de los pacientes pueden agravar una urticaria, comidas picantes, alcohol, etc. Vale. Y luego, en cuanto a las urticarias inducibles, pues es el otro tipo de urticarias en las que sí tenemos un factor precipitante. Se produce por el aumento de la sensibilidad de los mastocitos a condiciones medioambientales, calor, frío, presión, vibración, etc. Hay muchas teorías patogénicas acerca de pues, por qué se pueden producir estas urticarias, pero la verdad es que a día de hoy el mecanismo patogénico exacto todavía no se conoce. Y se estima que las urticarias inducibles son más o menos pues, el 20-30% de todas las urticarias crónicas. Y aquí mencionar que antes había un grupo que se llamaba urticarias físicas, pero es verdad que este término está un poco en desuso, por eso a veces pues, aparecen todas juntas o separadas. Vale, voy a mencionarlas un poco por encima. El dermografismo es el tipo de urticaria inducible más común. Se caracteriza pues, por producirse urticaria con estímulos tan simples como el rascado o incluso un poco de presión o roce, etc. Y se forman estos abones lineales característicos. Hay dos tipos, el simple, que son solo abones sin prurito, y el dermografismo sintomático, que son abones con prurito. Luego, la urticaria inducida por el frío o a frigore, la urticaria se produce por el contacto con el estímulo frío sobre la piel, ya sea pues, líquidos, objetos, aire, enfriamiento, etc. Y estas urticarias, mencionar que sí que hay una clasificación mucho más amplia detrás, porque en función de si son hereditarias o adquiridas, de si son primarias o secundarias a una enfermedad sistémica subyacente, pues bueno, se puede hacer un diagnóstico bastante amplio. Solo mencionar que hay que tenerlo, si tenemos una urticaria inducida por frío, hay que pensar que puede haber otro tipo de enfermedades detrás, como por ejemplo crioglobulinemias, infecciones como el virus de la hepatitis C, sífilis, etc. Luego, la urticaria colinérgica, que el estímulo es el calentamiento activo o pasivo del cuerpo, secundario a, pues, por ejemplo, hacer ejercicio, ambientes calurosos, ropas apretadas, comidas picantes, emociones fuertes, etc. La urticaria por presión, que se produce pues, tras aplicar una determinada presión sobre una parte del cuerpo, sobre todo palmas, plantas, nalgas, caminatas, sentarse sobre una superficie dura o, por ejemplo, dormir sobre una almohada. Luego, la urticaria inducida por el ejercicio, que el estímulo es el ejercicio, hay que tener cuidado en no confundirla con la urticaria colinérgica, que el estímulo es el calentamiento, que puede ser secundario a el ejercicio. Y luego la inducida por calor, que el ambiente caluroso, el calor sobre la piel es lo que ocasiona la urticaria. Vale. Luego la urticaria solar es la que se produce tras el contacto con la luz solar, sobre todo en áreas fotoexpuestas. Aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo con quemaduras solares, pero sí que es verdad que la urticaria solar, las lesiones aparecen minutos después del contacto con el sol, no como en las quemaduras. Y luego también la protoporfiria eritropoyética, que es la inflamación de la piel tras el contacto con el sol, y suele ser más duradera que la urticaria, suele asociarse con petequias también, y más que abones típicos, y suele ser también más dolorosa que pruriginosa. Luego la erupción solar polimorfa, que son también lesiones más bien maculares que aparecen tras el contacto con el sol y tardan más días en desaparecer, no como la urticaria. Y luego, pues, reacciones
fototóxicas por fármacos o, por ejemplo, la erupción en alas de mariposa del lupus, que son todas también más duraderas que la urticaria. Vale. Y luego la acuagénica, que es una entidad muy rara, menos de 50 casos descritos en el mundo, y se produce pues, tras el contacto con el agua. Vale. Y luego, en cuanto al diagnóstico diferencial en las urticarias crónicas, en las urticarias iniciales, inicialmente cuando nos encontramos ante una urticaria, debemos hacer un diagnóstico diferencial amplio, y un síntoma que nos puede ayudar puede ser el prurito. Mencionar también que al principio no sabemos si vamos a estar ante una urticaria aguda o crónica, así que bueno, estos diagnósticos diferenciales vamos a tener que hacerlos en todos los pacientes. Bueno, entre los que nos cursan con prurito, pues tenemos, los más frecuentes son los exantemas virales, que suelen ser más frecuentes en niños, suelen asociarse a fiebre, suelen ser más duraderos que una urticaria y suelen ser más bien maculares. Luego, el síndrome auriculotemporal, que es una reacción en tipo flushing, en la zona de la mejilla y de la mandíbula, que se desencadena, bueno, las áreas inervadas por el aurículo temporal, y se desencadena tras comer o masticar. Y se puede a veces confundir con una urticaria secundaria a alergia a un determinado alimento. Y luego el síndrome de Sweet, que es una dermatosis neutrofílica, que son también lesiones más maculares, duran más en el tiempo y se asocian a otros síntomas sistémicos. Vale. Y luego aquellas que cursan con prurito, que esta sí que es más frecuente que nos podamos confundir. Sobre todo, por ejemplo, la dermatitis atópica, que en sus estados iniciales sí que puede haber alguna plaquilla pruriginosa, eritematosa, que nos puede confundir. Vale, y aquí en el diagnóstico diferencial de las urticarias crónicas. Mencionar que la urticaria asociada a enfermedades sistémicas suele ser más recurrente, más persistente y más difícil de tratar, y que en las formas iniciales a veces también puede ser difícil hacer el diagnóstico diferencial. Mencionar la urticaria vasculitis, que es un subtipo de urticaria que se caracteriza por lesiones urticariales y histológicamente por vasculitis leucocitoclástica, que si os acordáis de esta diapositiva, hay que pensar en ella siempre que las lesiones urticariales tarden más de 24 horas en desaparecer, sean más dolorosas que pruriginosas y dejen siempre lesión residual al desaparecer. Y el diagnóstico finalmente se tendrá que hacer por una biopsia y se suele asociar a otros síntomas sistémicos. Mastocitosis, las lesiones son más papulomaculares marronáceas, enfermedades autoinmunes como el lupus, el eritema multiforme, que el eritema multiforme se caracteriza por lesiones cutáneas, maculoampollosas y lesiones mucosas también vesículoampollosas, que suele tardar más tiempo en desaparecer, pero sí que se incluye en este diagnóstico diferencial porque, por su gravedad y porque en los estadios iniciales, cuando aparece, sí que suele ser difícil diferenciarlo de una urticaria, entonces por eso hay que siempre meterlo en el diagnóstico diferencial. Y aquí algunas fotos, por ejemplo, de urticaria vasculitis, de un síndrome de autoinflamatorio, el de Schnitzler, mastocitosis, eritema multiforme y luego estos eritemas que, bueno, el eritema anular y el giratum repes que se asocian a neoplasias. Vale. Y luego, en cuanto a la aproximación diagnóstica general, mencionar que hay muchas revisiones y guías para el manejo de la urticaria, pero estas revisiones, la verdad que hay bastante controversia porque difieren en muchos puntos, sobre todo en el manejo inicial y luego en el adecuado tratamiento para estos pacientes. El diagnóstico es clínico, es lo fundamental, hay que realizar una buena historia clínica y una exploración de las lesiones y mencionar que no todas las posibles causas necesitan ser investigadas y lo que había dicho antes, que inicialmente las lesiones son indistinguibles, entonces esta aproximación diagnóstica hay que hacerla en todos los pacientes igual. En cuanto a la historia clínica, pues una lista de preguntas que podemos hacerle al paciente, sobre todo si ha hecho viajes, si ha tomado algún medicamento, si ha tenido previamente algún síntoma parecido o tiene antecedentes en la familia, etc. Y en cuanto a las pruebas de laboratorio, en los pacientes en los que en la historia clínica y en la exploración física sospechemos que puede haber algo debajo, no es necesario hacer otro tipo de pruebas, pero como os he dicho, hay mucha controversia y, por ejemplo, los americanos sí que dicen que en estos pacientes sí que estaría bien hacer un pequeño estudio básico pues para detectar a ese porcentaje de pacientes, aunque sea pequeño, que finalmente van a acabar desarrollando algo. Entonces, bueno, eso yo creo que un poco en función de cada paciente y individualizar. Y luego acordarnos de si encontramos un factor precipitante, pues derivar al paciente a alergias, por si fuera una alergia a algo. Vale. Y en cuanto a la aproximación diagnóstica, ya la urticaria crónica espontánea. Pues si los signos y síntomas son consistentes con una urticaria crónica espontánea, ya debemos hacer un diagnóstico diferencial mucho más amplio, porque esta urticaria crónica puede ser una manifestación de una enfermedad sistémica subyacente. Entonces, hay una serie de puntos clave que los principales son
excluir los diagnósticos diferenciales, evaluar la actividad de la urticaria y su impacto en la calidad de vida mediante una serie de scores que luego pues, mencionaré un poco, y identificar posibles factores precipitantes. Vale. En cuanto a las pruebas de, bueno, la historia clínica, aquí también veis una serie de preguntas pues, para hacer a todos los pacientes, la duración, si tiene antecedentes familiares, pues si tiene otros síntomas sistémicos asociados, si ha tomado algún fármaco, etcétera. Y luego, en cuanto a las pruebas de laboratorio, también mucha controversia. En algunos sitios te pone que solo un estudio básico, por ejemplo, la función tiroidea. En algunas guías te pone solo pedir la TSH y si esta está alterada, pues pedir autoinmunidad tiroidea. Y aquí, por ejemplo, de donde saqué estos cuadros, sí que te pone que se recomienda pedir una función tiroidea e incluso autoinmunidad. Pues bueno, eso también un poco lo mismo, individualizar y decidir en función de lo que tengamos delante. Y en principio no hay necesidad de pedir otros estudios a no ser que la historia clínica nos lo sugiera. En cuanto a la biopsia, no es necesaria para el diagnóstico de la urticaria crónica espontánea. Solo es necesaria si sospechamos una urticaria vasculitis, si la clínica no es típica, si no nos responde a ningún tratamiento, pues ahí sí que habría que hacerla. Y luego aquí subrayo un poco lo de la prueba cutánea con suero autólogo, que te pone que puede ser opcional. A la hora de la verdad, pues en muchos centros eso no está disponible y es más bien un test no específico que te mide pues, la autorreactividad de los pacientes más que la presencia o no de autoanticuerpos. Y mencionar que hasta el 30% de la población tiene esta prueba positiva, pero sí que es verdad que si esta prueba es positiva en estos pacientes, se asocia a también enfermedades más persistentes y más difíciles de tratar. Vale. Y bueno, las herramientas, mencionar un poco que hay una serie de scores, unos que miden la actividad, otros el control de la enfermedad y otros el impacto en la calidad de vida, que la verdad que se le está dando mucha importancia en las últimas revisiones, pues la importancia de pasar estas herramientas en estos pacientes. Vale. Y en cuanto al tratamiento, pues el objetivo del tratamiento es controlar y suprimir los síntomas de la urticaria, pues aliviar el prurito, pues los sabones y prevenir los episodios de angioedema. Entonces, es importante para esto que el tratamiento que utilicemos sea bien tolerado y que tenga un buen perfil de seguridad para estos pacientes. La aproximación terapéutica incluye pues, identificar y eliminar la causa subyacente, evitar factores desencadenantes, pero esto es difícil en por ejemplo, en muchas formas de urticaria, como en la urticaria solar, y lo que no es difícil es evitar algunas cosas, como por ejemplo los AINES, que son muy utilizados en la población general. Que esto es muy importante y sobre todo también concienciar al personal sanitario de hay que intentar evitar pues, estos medicamentos en pacientes que tengan una urticaria crónica. Y luego, inducir tolerancia a ciertas formas de urticaria también es un tema que no se suele realizar mucho porque, por ejemplo, para inducir tolerancia se necesita una exposición continua al estímulo, por ejemplo, y hay veces que no se tolera bien. Por ejemplo, en las urticarias por frío, pues necesitarían duchas de agua fría diarias. Entonces, esto, pues hay pacientes que no lo aceptan y aparte corres el riesgo de una reacción anafiláctica secundaria. Y luego, pues usar tratamiento farmacológico. La mayoría de los síntomas de estos pacientes se producen por la acción de la histamina en los receptores H1. Entonces, los antihistamínicos son los fármacos de elección en estos pacientes. Vale. Antihistamínicos es el punto clave, la primera línea de tratamiento de estos pacientes. Alivian el prurito, suprimen la formación de abones y mejoran la calidad de vida. Los de primera generación están en desuso. Muchos efectos anticolinérgicos, sedantes sobre el sistema nervioso central y muchas interacciones farmacológicas. Segunda generación son el tratamiento de elección porque no son casi o nada sedantes, no suelen tener interacciones y no tienen casi efectos anticolinérgicos y la verdad que se toleran muy bien. En pacientes que no responden a dosis estándar de antihistamínicos o si la urticaria es muy severa, se recomienda aumentar la dosis. De hecho, en muchos metaanálisis y muchas revisiones o guías dice que el siguiente escalón terapéutico en estos pacientes es aumentar la dosis de antihistamínico hasta el cuádruple. Se ha visto que incrementando hasta estas dosis se ha conseguido un buen control de la urticaria sin poner en riesgo la seguridad del paciente. Y aunque sí que es verdad que no haya mucha evidencia que nos avale esto, como tienen tan buen perfil de seguridad, merece la pena evaluarlo. Eso es lo que concluyen en muchos estudios. Y luego también mencionar que se han notificado diferencias entre las personas según qué antihistamínico estén tomando
pues en cuanto a la tolerancia o a o a la efectividad. Entonces, antes que cambiar a otro fármaco, estaría indicado pues, cambiar de antihistamínico, aunque sí que es verdad que no se ha demostrado que haya un antihistamínico superior a otro. Y luego también esperar de 1 a 4 semanas antes de decir que la urticaria es refractaria a antihistamínicos y reevaluar siempre a los 3-6 meses, debido a que la severidad puede fluctuar y se puede relacionar con remisiones espontáneas. Vale, y luego el omalizumab. El omalizumab es un anticuerpo monoclonal anti-IgE y se considera el segundo escalón en pacientes refractarios a antihistamínicos a dosis más altas de las habituales y que tienen todavía persistencia de los síntomas. Tiene muy buen perfil de seguridad en el tratamiento de las urticarias crónicas y también de algunas inducibles. Como he dicho un poco antes, reduce tanto los niveles de IgE libre como de su receptor de alta afinidad, por lo que nos valdría para los dos tipos de los dos subgrupos de pacientes. Y luego también el retratamiento tiene muy buena tasa de respuesta, no hay efecto rebote y mínimo hay que tratar durante 6 meses antes de decir que una urticaria es refractaria al omalizumab. Vale, y luego otros tratamientos, los corticoides. Los corticoides no inhiben la desgranulación de los mastocitos, simplemente pueden ayudar contribuyendo a suprimir los mecanismos inflamatorios. Los tópicos no se suelen utilizar, a veces en las alergias sí que se utilizan, pero en las urticarias la verdad que no hay nada de evidencia. Y los sistémicos pues no parecen necesarios. De hecho hay una fuerte recomendación en contra de utilizar corticoides de altas dosis, pero sí que se ha visto que para algunos casos nos puede ser útil un ciclo corto de corticoides. Por ejemplo, urticarias agudas, sobre todo las urticarias que son muy floridas, que cursan con angiodema o en los brotes de la urticaria crónica, pues ahí sí que puede ser beneficioso un ciclo corto de corticoides. Y siempre que estemos en tratamiento con corticoides, nunca suspender los antihistamínicos. Vale. Y luego, la ciclosporina. La ciclosporina tiene un efecto directo sobre la liberación de mediadores mastocitarios, interviniendo en la señal de activación y transducción de los mastocitos. En algunos estudios con placebo de pacientes que tomaban ciclosporina y antihistamínicos versus placebo, se ha visto que había efectos beneficiosos, pero sí que es verdad que no se suele recomendar porque tiene muchos efectos adversos. Se suele dejar un poco para aquellas enfermedades que son muy severas y refractarias al resto de tratamientos. Y mencionar también que la ciclosporina a veces puede tener mejor ratio beneficio-riesgo que un tratamiento prolongado con altas dosis de corticoides. Y luego otros tratamientos que la verdad que aquí hay muchísima controversia y por mencionar un poco, porque igual sí que lo veis en algunas guías. Pues los anti-H2. Los anti-H2 ampliamente recomendados en guías previas actualmente tienen muy poca evidencia, pero todavía podrían ser relevantes en algunos sistemas de salud más precarios o que no tengan otras opciones. Bastante controversia porque hay los estudios que evaluaron la eficacia de los anti-H2 mostraron resultados muy dispares, por lo que a día de hoy, pues eso, no se recomienda. La doxepina es un antidepresivo tricíclico que a veces que es más potente que algunos antihistamínicos bloqueando los receptores H1. En algunos estudios con placebo también se mostraron pues, efectos beneficiosos, pero tampoco se recomienda, no hay evidencia para su uso. Antileucotrienos se usan en algunos sitios todavía, un poco de lo mismo. Hormona tiroidea, lo mismo, pero me paro porque sí que es verdad que en la antigüedad se solía recomendar con mucha más frecuencia, sobre todo cuando se empezaron a descubrir pues, los anticuerpos antiperoxidasa y los tiroglobulina, etc. Pues se empezó a recomendar tratamientos con hormona tiroidea a pesar de de no tener autoanticuerpos los pacientes. Pero hoy en día eso ya no se usa y no hay evidencia para recomendarlo. Y luego mencionar un segundo, que esto está bastante en estudio y es bastante actual, los tratamientos con antiagargantes o anticoagulantes como heparina, warfarina, tranexámico, etc. Pueden ser efectivos en algunos pacientes con el dímero D alto, porque se ha visto que en estos pacientes durante los brotes de urticaria crónica presentan elevación de productos de la inflamación, de generación de la trombina, de la fibrinolisis, incluso que se normalizan con las remisiones de los brotes. Entonces, este estado de hipercoagulabilidad no se ha demostrado que se desarrolle que se asocie con más riesgo de trombosis, pero sí que puede apoyar el uso de estos tratamientos en estos pacientes. Pero bueno, esto ya os digo que todavía está en estudio. Y luego muchas dianas futuras en función de las líneas de activación de los mastocitos que hablábamos un poco al principio. Y bueno, en resumen un poco,
para mensajes para llevarnos a casa, en la urticaria de inicio agudo, lo principal es el alivio de los síntomas y prevenir los episodios de angioedema a corto plazo. Mencionar que los 2/3 de las urticarias de inicio agudo van a ser autolimitadas y se van a resolver espontáneamente. Y luego, en cuanto a las urticarias crónicas, aquí sí que hay que hacer una buena historia clínica para descartar pues, causas subyacentes y la importancia de realizar un buen diagnóstico diferencial. El tratamiento, pues antihistamínicos. El segundo escalón, antihistamínicos, pero a dosis más altas. Siguiente, omalizumab. Y luego ya individualizar en función del paciente, en función de dónde estemos y un poco, pues si se necesita asociar un ciclo de corticoides y evitar los estímulos, los factores precipitantes en las inducibles. Y luego, los subtipos de la urticaria crónica están insuficientemente caracterizados todavía y la mayoría de las causas de la urticaria inducible todavía siguen siendo desconocidas, por lo que se necesitan más estudios para caracterizarlos y con esto optimizar el tratamiento. Vale. Y volviendo a nuestro caso inicial, pues os había dicho que 5 o 6 personas presentaron prurito, exantema o flushing durante la comida. No os he dicho que era comiendo atún, pues por hacerlo un poco más interesante ahora. Y no sé si alguien quiere decir algo en el chat que puede pensar, bueno, es una escombroidosis. Y